Bueno, comenzamos entonces. Bienvenidos a la clase de la fecha de hoy y a la cátedra de dispositivos electrónicos de la Facultad Regional de Avellaneda, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional. Los temas que nos ocupan hoy son el análisis del transistor en baja señal, a continuación del análisis del transistor en baja señal, lo que implica las versiones del modelo de Giacoletto, conocido también como modelo de transconductancia, las dos configuraciones básicas, que son la de base común y la de emisor común. Perdón, profe, ¿se escucha Sí, un eco de fondo de su voz? sí, alguien debe tener el micrófono abierto. Dentro de ese análisis consideraremos las distintas componentes de la corriente de base, como así también la rama de realimentación, luego la modulación del ancho de la base y las diferencias constructivas entre lo que consideramos el transistor ideal y el real. Ok, comenzamos entonces con el análisis del transistor en señales débiles, y en particular, recordando que cuando habíamos iniciado este tema ya hace un par de clases atrás, donde nos dedicamos a trabajar con los parámetros H, con el modelo de parámetros H, o híbridos, habíamos visto que tenía alguna limitación, por ejemplo, en el tema de la frecuencia. Nos obligaba a trabajar en frecuencias muy bajas. Pero, por otro lado, nos ofrecía la alternativa de trabajar en base a la teoría de los cuadripolos. Es decir, considerando una caja negra en la que podía encontrarse un transistor en alguna de sus configuraciones típicas, esa caja negra conteniendo 4 terminales. Para las configuraciones del transistor, una va a ser común a las otras dos, entonces cualquiera de ellas podía estar representada, siendo esos 4 terminales 2 de entrada, 2 de salida. La otra forma de analizarlo es teniendo en cuenta todo lo que aprendimos cuando estudiamos la física interna del transistor. Y para ello se utiliza un circuito equivalente que va a estar compuesto por elementos de la electrotecnia, y generadores, elementos resistivos, o sea, pasivos, por ejemplo, elementos reactivos como capacitores. Y teniendo en cuenta que el comportamiento, siempre dentro de las señales consideradas en el rango de débiles, es decir, menores al orden de los 5 milivolts, sea similar ese comportamiento al del transistor. Tengamos en cuenta que es un modelo comparable. Por otro lado, recordemos que el transistor es un dispositivo que está conformado por dos junturas, la emisora y la colectora, o sea, entre emisor y base y entre colector y base, y que cada una de ellas deben polarizarse para que funcione. Y al polarizarse determinan 3 corrientes en el transistor, que son la corriente de base, la corriente de emisor y la corriente de colector. Por lo tanto, esto nos obliga a estudiar la interrelación entre las corrientes, entre las tensiones de polarización y las corrientes que provocan. Consideremos, por caso, la configuración base común. En este caso, para la configuración base común, como dije, es muy sencillo
el estudio porque la tensión de entrada está aplicada justamente entre el emisor y la base, y la salida entre el colector y la base. Quiere decir que las variaciones pueden ser absolutamente independientes, las de entrada, las de la polarización de entrada y las de la polarización de salida. Por lo cual vamos a ver cierta facilidad en la observación de las correspondientes variaciones, tanto a la entrada, en lo referido a la corriente, que es la corriente de emisor, como la salida, que es la corriente de colector. Para el caso de la configuración emisor común, que como digo en el texto es la más frecuentemente utilizada, una de las razones es por la que más potencia gana, y en la que además vamos a basar prácticamente todo nuestro estudio, la tensión de entrada se aplica en la juntura entre base y emisor, teniendo en cuenta que el emisor es el que está como referencia, ¿no es cierto? Es el que estaba a masa. Pero la salida ahora ya no está más entre colector y base, sino que está entre colector y emisor. O sea que estamos trabajando sobre las dos junturas simultáneamente. Ergo, para analizar esa interrelación con las corrientes, o sea, de las tensiones con las corrientes, tanto la de entrada como la de salida, lo tenemos que hacer en forma independiente, primero en una juntura y después en la otra. Y de esa manera, puede que cometamos algún error, pero también tenemos el paliativo para esos errores. Así que vamos a comenzar con ese análisis. Por ejemplo, un hecho importante es que un transistor, trabajando en la zona activa, recuerden, la zona activa era la que estaba entre la zona de corte y la zona de saturación, no puede distinguir en qué configuración, el transistor en sí, no puede distinguir en qué configuración está trabajando. Lo que pasa es que si la juntura emisora está polarizada en directa y la colectora en inversa, para el transistor es exactamente lo mismo que esté en una configuración o en otra. Ahora, con respecto al circuito externo, ya la cosa cambia, porque ahí cambia el comportamiento del transistor. Supongamos un transistor PNP. La polarización de la juntura emisora tendrá que ser positiva y la juntura de salida, la juntura colectora, tiene que ser negativa, como ya aprendimos, para que se mantenga trabajando en la zona activa. Por lo tanto, las variaciones que puedan surgir en esas polarizaciones van a determinar tanto variaciones en la corriente de base como variaciones en la corriente de colector. ¿Por qué? Y simplemente porque al variar la tensión de polarización en la juntura emisora, hay variaciones, se producen variaciones en las concentraciones de portadores en las zonas neutras, ya sea en exceso o en disminución, pero son variaciones al fin. Ahora, dijimos que íbamos a trabajar fundamentalmente en la configuración emisor común. Por lo tanto, las polarizaciones que vamos a tener en cuenta son la tensión de continua, o la fuente de continua, polarizando la base respecto al emisor, o sea, la tensión entre base y emisor a la entrada, y la tensión de continua, la fuente de continua, que nos va a polarizar el colector respecto del emisor, es decir, la tensión colector-emisor a la salida. Por lo tanto, las variaciones de cada una de estas dos polarizaciones, me refiero a variaciones temporales,
van a determinar las correspondientes variaciones de las corrientes, tanto de base como de colector. Si lo tenemos que expresar en términos de ecuaciones matemáticas, lo podemos hacer de la siguiente manera, diciendo que la corriente de base va a ser función tanto de las variaciones, de las variaciones de la tensión de polarización de la juntura emisora, como de la juntura colectora, como de la tensión colector-emisor, perdón. Y que la corriente de colector también va a ser función tanto de la polarización de la juntura base-emisor, como de la tensión entre colector y emisor. Ahora, para calcular las variaciones de cada una de las corrientes, lo tenemos que hacer teniendo en cuenta o considerando que la polarización opuesta, es decir, si voy a analizar las variaciones de la corriente de entrada, voy a tener que considerar que la tensión de la malla opuesta hacia la tensión de la salida, en este caso, es constante. Por lo tanto, podemos plantear que las variaciones de la corriente de base para la tensión colector-emisor constante, o sea, no que la polarización es cero, sino que es solo polarización. Lo que no tenemos es alterna a la salida. O sea, no tenemos variación temporal a la salida. Es decir, la tensión es constante. Entonces, eso se expresa como la derivada temporal de la corriente de base respecto de la tensión base-emisor por las variaciones que pueda tener la tensión entre base y emisor. Y hacemos lo propio para la corriente de colector, para ver cómo varía la corriente de colector. Y por lo que dijimos recién, si para analizar una determinada corriente de una de las mallas o de la entrada o de la salida tenemos que ver, de considerar constante la polarización de la malla opuesta, para calcular entonces las variaciones de la corriente de colector, que se calculan como la derivada parcial de la corriente respecto de la tensión colector-emisor por las variaciones de la tensión colector-emisor, lo tenemos que hacer para la polarización de la juntura emisora, es decir, base-emisor constante. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Kirchhoff está presente en todo momento con sus leyes en los circuitos. Y la segunda ley de Kirchhoff, que habla de las caídas de tensión, nos dice que la suma algebraica de las tres variaciones que puedan tener las polarizaciones tiene que ser igual a cero. Respetando esto, cuando vayamos a estudiar el caso particular de la corriente de base para una tensión colector-emisor cero, para las variaciones de la tensión colector cero, o sea, tensión de polarización colector-emisor constante, las variaciones que pueda haber entre colector y base van a ser iguales a las que haya entre emisor y base. Fíjense que cuando estas variaciones sean cero, estas dos van a ser iguales, hablando modularmente. Y como estamos hablando de variaciones de la tensión entre emisor y base, si es igual a esta va a ser también de bajo valor como lo es esta. Es decir, las variaciones de la tensión entre colector y base también serán de muy bajo valor como las variaciones que haya entre la tensión emisor y base. Bien. Ahora, cuando la tensión entre colector y emisor es constante, esto nos dice que la tensión entre colector y base no lo es. Pero las variaciones son tan pequeñas que podemos considerarlas nulas. ¿Se comete algún error? Sí, claro. Pero es absolutamente menor. No compromete los cálculos. Haciendo lo propio con la corriente de colector, vamos a considerar que lo que vale cero ahora son las variaciones de la polarización opuesta, en este caso,
la polarización de entrada, es decir, entre base y emisor. O sea, delta BBE igual a 0. Cuando delta BBE es igual a 0, estas dos van a ser iguales, porque una la pasamos del otro lado, van a ser iguales. Por lo tanto, si son iguales, cualquiera de los dos que utilicemos nos sirve para los cálculos. Por lo tanto, vamos a poder reemplazar la tensión entre colector y emisor, las variaciones de la tensión entre colector y emisor, por las variaciones de la tensión entre colector y base. Bien. ¿Se comete algún error con esto? Y aunque acá decimos que no, un pequeñísimo error se comete, pero tampoco compromete los cálculos. Dicho esto, ahora sí nos podemos introducir de lleno en el modelo que un tal, el ingeniero, no recuerdo el nombre, Lawrence Joseph Giacoletto, allá por la década del 50 en Estados Unidos, desarrolló su modelo, que también se lo conoce como modelo de transconductancia, y en el cual vamos a centrar todo nuestro análisis ahora. ¿Cómo comenzó este hombre su análisis? Dice, claro que es una persona contemporánea con nosotros. No recuerdo bien si falleció en el 2004 o 2014, pero salvo esos 10 años de error que no tengo presente ahora, es contemporáneo. Así que estos análisis no son tan antiguos como lo que está uno acostumbrado a ver en nuestra carrera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo comenzó esto? Bueno, primero pretendió establecer o determinar las variaciones de la corriente de colector y de base, lo que estuvimos diciendo antes, en función de las variaciones que puedan tener la tensión de entrada y la tensión entre colector y emisor respectivamente. O sea, cuando analicemos la corriente de base, contemplaremos las variaciones de la tensión entre colector y emisor. Y cuando analicemos la corriente de colector, contemplaremos las variaciones de la tensión entre base y emisor. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Giacoletto pensó mucho en cómo era la corriente de colector. En definitiva, es una de las corrientes más importantes que tiene el transistor. Ahora, esa corriente depende de la difusión en la base y, por supuesto, y también en forma muy importante, del gradiente de concentración en el plano que separa la base de la juntura colectora, el plano W, que nos determina el ancho de la base, ¿no es cierto? Bueno, sobre ese plano habrá un gradiente de concentración y es el que se considera para calcular la corriente del colector. Y como dijimos, depende de la difusión en la base, por lo tanto, no debemos confundir, tenemos que recordar siempre que es una corriente de difusión. Por eso la presentamos como que la corriente de colector es la carga de la partícula por el área transversal, por la constante de difusión en la base, por el gradiente de concentración en el plano W, o sea, cuando el ancho, en el final del ancho de la base, digamos, dirigiéndonos hacia el colector. Bien. Esto nos va a dar una expresión que va a ser Q por el área, por la constante de difusión, por la concentración minoritaria, por E a la carga de la partícula, por la tensión de polarización de la entrada, tensión entre emisor y base, dividido la energía térmica, o sea, la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin, todo eso dividido el ancho de la base. ¿Por qué? Porque el ancho de la base participa en el gradiente, en la expresión del gradiente, es el seno sobre el coseno, que es la famosa tangente del ángulo considerado en la distribución de la concentración. Sabemos que es una corriente saliente, por eso el signo negativo. Fíjense que esto, expresado de esta manera, da lugar
a lo que pensó Giacoletto. Si hay una pequeña variación en la tensión entre emisor y base, sin duda va a repercutir en los valores de la corriente colector. O sea que cualquier variación que se produzca en la tensión de polarización entre emisor y base va a generar variaciones en la corriente de colector. La expresión matemática lo está diciendo. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Y cuando inyectamos una señal muy débil a la entrada, que puede ser un micrófono, que puede ser, no sé, la salida de una guitarra, un amplificador, lo que fuera. ¿Ah? Una etapa anterior. ¿Ah? Ahora, si esa señal de entrada es lo suficientemente débil, tal cual la definimos como para que se lo pueda involucrar en ese rango de señales débiles, es decir, por debajo de los 5 milivolts, estamos habilitados a considerar los diferenciales de esas variaciones. Por lo tanto, esta expresión, ya considerando las variaciones en esta polarización, la podemos escribir como que un diferencial de la corriente de colector. Una pequeña aclaración. Recuerden lo que dijimos cuando analizamos los parámetros híbridos, los parámetros H. Un incremento es un valor determinado, que puede ser muy chiquitito, lo que ustedes quieran. Pero un diferencial es un valor que tiende a cero. Aclaro que nos quedan 10 minutos. En cuanto se corte, les pido por favor que se linkeen nuevamente con la otra, con el otro ID que les pasé recién. Bien, teniendo en cuenta ahora que podemos utilizar la diferenciación, decimos que un diferencial de la corriente de colector se puede expresar de esta manera: Q por A, por la constante de difusión, por la concentración minoritaria, dividido el ancho de la base, por E a la Q, por la tensión de polarización entre emisor y base, sobre la energía térmica, y todo multiplicado por el potencial térmico y por el diferencial de la tensión entre emisor y base. No nos olvidemos que estas variaciones son las que producen esto, las variaciones de la corriente colector. Dice que esta ecuación nos da lugar a distinguir en ella, la vamos a volver a poner acá, todo este círculo, este óvalo rojo, sí, perdón, nos está representando el módulo de la corriente de colector. Por lo tanto, esta expresión completa la podemos escribir así, como que un diferencial de la corriente de colector se puede expresar como el módulo de la corriente de colector, no nos olvidemos que es corriente saliente, por la inversa del potencial térmico multiplicado por el diferencial de la tensión emisor-base. Como dijimos que estamos considerando una señal lo suficientemente chiquitita, los diferenciales también los podemos reemplazar por los valores instantáneos de la función, con lo cual nos queda que la corriente, la componente alterna, cualquier valor instantáneo de la componente alterna de la corriente de colector, será igual a menos el módulo de la corriente de colector por Q sobre KT por la tensión entre emisor y base. Y acá surge algo interesante, que es lo que determinó Giacoletto, entre otras cosas. Fíjense, esto es corriente, y esto que tenemos acá es tensión. Y si esto es tensión, para que esto dé corriente, acá hay que multiplicar por algo que sea la inversa de un efecto resistivo, es decir, una conductancia. Bueno, esto es lo que Giacoletto llamó transconductancia. Y ahí es donde basó su modelo homónimo, es decir, el modelo de transconductancia. Es decir,
al cociente entre el módulo de la corriente de colector y el potencial térmico, es lo que llamó transconductancia del transistor, siempre que la tensión de salida sea constante. Pero no nos olvidemos que involucra, fíjense, por un lado la corriente de salida y acá la tensión de entrada. Por lo tanto, lo define como transconductancia. Es una conductancia de transferencia. O sea, corriente de salida sobre tensión de entrada, ¿no? Y en función de la indicación que hagamos con los subíndices de la tensión de entrada, que podría ser tomando como referencia la base, esto sería tensión entre emisor y base. Y si tomamos como referencia al emisor, esto podría ser la tensión entre base y emisor. Da lugar a los dos modelos elementales de transconductancia. Uno para base común, que nos dice que esta expresión sería la corriente de colector igual a menos la transconductancia por la tensión entre emisor y base, siempre hablando de pulsación, hablando de alterna. Y para emisor común, si le cambiamos acá los signos, los subíndices, los intercalamos, le vamos a tener que cambiar el signo a la ecuación. Entonces nos quedará una corriente entrante para el circuito, que será igual al producto entre la transconductancia y la tensión entre base y emisor. Este entonces para base común y este para emisor común. Y eso surge los siguientes circuitos. Que la corriente de colector está determinada por un generador que no es otra cosa que el producto de la transconductancia por la tensión entre emisor y base. Y la tensión entre emisor y base es la señal que aplicamos a la entrada. O sea que esto sería el circuito equivalente básico de transconductancia para base común. Por lo tanto, para emisor común es exactamente igual, invertimos el sentido del generador, porque ahora la corriente de colector es entrante, y esta corriente va a valer la transconductancia por la tensión entre base y emisor, porque lo que tenemos aplicado en la entrada ahora es la tensión entre base y emisor, porque el emisor está a masa. O sea, estos son los dos circuitos elementales. Nosotros a partir de ahora vamos a trabajar casi exclusivamente con el de emisor común. ¿Sí? Bien. Volvamos al concepto del análisis que hizo Giacoletto, ¿no? En su modelo. La corriente de colector es una corriente de difusión que depende de la concentración de portadores en la base. Y si lo analizamos, tengamos en cuenta que si este es el ancho de la base, a partir de acá está la juntura colectora y a partir de acá hacia la izquierda está la juntura emisora. Cuando nosotros polarizamos la juntura base-emisor, lo que hacemos es generar lo que llamábamos PV en el plano cero, es decir, la cantidad de partículas que estaban, o de portadores que estaban dispuestas a difundirse en la base, y que como el ancho de la base es muy, muy pequeñito, nos habilitaba a dibujar esa distribución de la concentración como si fuese una línea recta. Todos sabemos que esto no es una línea recta, solamente se considera como tal por ser el ancho de la base muy pequeñito, por lo tanto esto se puede asimilar, el ancho se puede asimilar a un pequeño diferencial, y en ese diferencial cualquier función se la puede considerar lineal. Por lo tanto, esto es una suerte de linealización de la distribución. Eso lo vimos oportunamente, se lo digo así rápido, pero ya seguramente lo recuerdan. Con la polarización normal aplicada, es decir, la juntura de entrada polarizada en directa y la de salida en inversa,
Las cargas en la base, que llamamos QF, se pueden calcular como el producto del valor de la carga unitaria por el área, por el ancho de la base, por PB en cero, ¿sí? Dividido 2. ¿Qué es todo esto? Y es el área de este triángulo. ¿Sí? Base, que es W, por la altura, que es PB en cero, sobre 2. La carga es para que nos den valores de carga, y el área es porque es el área transversal que consideramos unitaria. Quiere decir que si reemplazamos la expresión de la concentración que está dispuesta, de la cantidad de partículas que está dispuesta a difundirse en la base, por PB0, por E a la Q, por la polarización entre emisor y base sobre la energía térmica, esto multiplicado por Q, por el área, por W, por PB0, sobre 2, esto nos da la cantidad de carga, las QF, que se distribuyen en la zona de base. Ahora, dijimos que esas cargas aparecen porque se polarizó la juntura base-emisor. Pero ¿qué pasa si varía esa tensión? Es decir, ¿qué pasa si modulamos la polarización con una alterna? Bueno, en el plano cero, o sea, en el plano de la juntura base-emisora hacia el lado de la base, vamos a tener que estas